Bueno, damos el inicio correspondiente a la sesión número 1 justamente de la unidad del módulo de epistemología y lógica aplicada a la investigación. Como se toma en cuenta justamente la parte de la unidad didáctica de la epistemología aplicada hacia la investigación. Bueno, uno de los aportes muy importantes concierne justamente en cómo justamente la epistemología se aplica dentro de la investigación científica. Entonces se va desarrollando justamente hacia la misma serie de la evolución de la ciencia, de la tecnología por sobre todo, bajo justamente diversos factores dentro de la misma. Contempla método científico y más aún justamente la epistemología, obviamente una teoría que se toma en cuenta como una ciencia que estudia al conocimiento en sí. Para esto tomamos en cuenta justamente cómo se desarrolla la ciencia dentro de la investigación científica. Como se puede observar en el documento, se contempla justamente varios acápites que cada uno de ustedes va a ir pudiendo revisarlos justamente en base a lo que es, por ejemplo, teoría de sistemas y la metodología, la multicausalidad, algunos antecedentes históricos del paradigma relativista, innovación, en este caso respecto a la investigación cualitativa, respecto a la interdisciplinaridad y transdisciplinaridad y la filosofía integral, también las tendencias de la investigación cualitativa, los vacíos epistemológicos y entre otros elementos, ¿no? Este es un documento que denota justamente la parte de cómo la epistemología se aplica dentro de la investigación. Bueno, para esto tomamos en cuenta justamente. ¿Qué? ¿Qué quieres? Oye, estoy grabando, no metas ruido, te digo. ¿Qué cosa quieres? ¿Qué cosa quieres? ¿Qué? ¿Qué cosa no quieres? Aquí está la misma silla de la cosa que entonces, cérrate la puerta. No eso metes ruido. Y de esa forma justamente van a poder realizar la lectura correspondiente y ir profundizando justamente lo que es la parte de la
epistemología misma dentro de esta. Bueno, para esto voy a hacer la presentación correspondiente a la misma, que corresponde a la epistemología en sí. Bueno, dos maneras de pensar es muy importante. La parte subjetiva, lo que yo pienso en sí, como mencionaba Aristóteles, vale decir, los objetos pasados caen más rápido que los ligeros. Y la parte objetiva, lo que yo observo o experimento de la realidad que está frente a mí en este caso. Es decir, Galileo Galilei se mencionaba justamente en si se dejan caer simultáneamente dos cuerpos pesados y ligeros desde una misma altura, llegarán al suelo al mismo tiempo. Entonces aquí tenemos dos formas de pensar, ¿no? Desde una parte objetiva y una parte subjetiva. ¿Cuál de estas dos maneras me lleva a conocer la realidad en sí? Bueno, entonces, ¿qué es la epistemología? Pues sobre todo, ¿no? Bueno, epistem significa conocimiento y logos, teoría, ¿no? Es decir, imponerse en algo que, porque hay una certeza, ¿no? El conocimiento mismo inquebrantable y científico que toma en cuenta desde el Renacimiento y que algunos estudios epistemológicos a partir de la filosofía, la sociología y la política han seguido avanzando más aún en grado de profundidad. En este caso tomamos en cuenta justamente qué estudia en realidad la epistemología. Hay cuatro problemas interesantes, ¿no? Respecto a la validez, significado de la verdad, el método, límites y valor de la investigación. Cuando hablamos de la validez como problema justamente, se refiere, ¿no? A que debe de existir un rigor metodológico, por sobre todo más lógico en sí, con una estructura de teorías científicas. Y esa estructura de teorías es la que corresponde en indagar, ver justamente las teorías bases, ¿no? O básicas, intermedias y las megateorías que sustentan justamente a una cierta posición o postura de significado. Y más aún, este significado y la verdad corresponde a la semántica de la ciencia, vale decir, la evaluación de conceptos, de representación de la realidad y la interpretación con significado. Por otro lado, es el método en el que se vaya a utilizar, vale decir, la metodología del estudio del método científico en general, o pueden ser otros métodos particulares a esta. También se tiene el problema de límites y valor de la investigación. Vale decir que la teoría del conocimiento científico es la brecha entre la ciencia y lo que no es ciencia en sí, ¿no? Estamos hablando del conocimiento empírico y el conocimiento científico. Dos tipos de conocimiento en este. Entonces, los cuatro cosmovisiones corresponden, por ejemplo, al pospositivismo, una observación científica, el empoderamiento político, constructivismo o construcción social, el pragmatismo. El pospositivismo corresponde y está basado en la investigación tradicional, es cuantitativa, el método científico o investigación de las mismas ciencias. Por otro lado, el empoderamiento como cosmovisión política basada en personas, grupos marginados por la sociedad, busca justamente la inclusión de esos grupos e individuos en la realidad económica social. Además de esto, tomamos en cuenta dentro del constructivismo que está basado en el análisis cualitativo de las interacciones entre individuos. Usa preguntas abiertas para que se expresen opiniones. Y el pragmatismo diseña sus propios métodos en respuesta a la realidad concreta de la población meta. No parte de ideas preconcebidas ni métodos usados anteriormente. Vale decir, ¿en qué cosmovisión enmarca su investigación? Bueno, cada uno de ustedes corresponde justamente a a una disciplina en realidad, ¿no? Corresponde justamente a esa especialidad. Si son de las carreras de sociología, física, antropología, psicología, astrología, administración y entre otros, que enmarca justamente en base a estas cosmovisiones de la investigación. Entonces, así tomamos en cuenta lo que la enmarca justamente una determinada investigación científica, ¿sí? Entonces, a esa corresponde justamente el fundamentos axiológicos, por ejemplo, ¿no? De la ciencia en sí.
la epistemología solo como una lógica, por ejemplo. Si nosotros nos enmarcamos como una lógica de ciencia, obviamente se toma en cuenta la polémica entre el racionalismo y el empirismo. Y en ese caso será justamente la verificación y la refutación entre estas, donde John Locke, ahí tenemos a Hume, Immanuel Kant, luego toda la filosofía analítica o el neopositivismo lógico del siglo XX, y el mismo Karl Popper, ¿no? Desde 1930 toma en cuenta el racionalismo. Es así que la epistemología solo se ha dedicado a analizar problemas lógicos y metodológicos, siendo estos justamente muy parcial, pero existen profesores, ¿no? Y científicos dogmáticos que simplificaron esta polémica de la enseñanza de la metodología de investigación como un conjunto de pasos a seguir. Y obviamente terminan pegando un caro precio, vale decir, la investigación resultante no es válida o confiable. Entonces, pero el problema no es reducir la investigación a la metodología, sino que elimina el carácter de las procesal de la misma, en este caso, el sentido de construcción del conocimiento, y la sustituyen por la enseñanza de las recetas metodológicas. Pues ellos son 11 pasos que para tener el éxito en la investigación científica. Bueno, varios latinoamericanos en sí dan algunos aportes de aceptación, tanto en pregrado y posgrado. O en este caso toman en cuenta justamente algunos autores o profesores respecto a el problema, el marco teórico, el marco metodológico y los resultados que se hallen. Vale decir que el método concebido de esta manera no es más que un planteamiento vacío sin contenido. En esto, cada quien asume su responsabilidad. Vale decir que al asumir la ciencia como pasos seguros, que hay que aprenderse trae como consecuencia que muchos jóvenes científicos o aspirantes a obtener títulos de tanto en pregrado o posgrado se parten la cabeza, ¿no? Tratando de realizar ciencia con ese esquema, sin obtener algún resultado positivo. Pero al darse de cuenta de esto, la frustración y la salud y el estado físico y emocional, por sobre todo, se disparan de gran manera negativa, para luego terminando, obviamente, abandonando el trabajo de investigación. Entonces, así que los procesos justamente toman en cuenta que no hay pasos ni frases, sino procesos de construcción de conocimientos, unidos, entrelazados, pero no necesariamente lógicos o racionales, ¿no? Como lo anota justamente Feyerabend, ¿no? En cual explica el carácter no lógico de la ciencia, ¿no? Vale, si no necesariamente la parte cuantitativa, sino podemos tomar en cuenta una parte más interesante, ¿no? La parte cualitativa. Entonces, sí, la ciencia como un proceso toma en cuenta a la epistemología y que esa se articula en su proceso de producción, que menciona Bachelard, y toma en cuenta justamente la creatividad, la intuición, que debe de existir ese espíritu científico y que según Einstein, por ejemplo, era la era de duda y de estar motivado, de desafiar todas las incertidumbres que existían. Dicho proceso se necesita además conocer los fundamentos genealógicos, conocer y dominar fundamentos ontológicos que guían la construcción del conocimiento. Cuestión que explicaremos justamente enseguida, ¿no? Entonces, los fundamentos ontológicos de la ciencia moderna, ¿no? Por ejemplo, la causalidad, el determinismo y la legalidad, son elementos que identifican justamente lo real con lo racional, lo que se hace justamente la aceptación de la existencia del orden que es fenoménico, en este caso, inmutable. Y por supuesto, la existencia de las leyes del universo, leyes causales y por lo tanto deterministas y reduccionistas. Entonces, esto toca justamente al científico como objetivo el de descubrir, describiendo y explicando, en este caso, predecir ese orden y esas leyes, ¿no? La ciencia asume el ideal de la explicación de una vía de la naturaleza en sí. Las leyes dentro, por ejemplo, de la oferta de la demanda, dentro de la economía, la ley gravitacional universal, la ley de la termodinámica, ¿no? Las leyes, obviamente, físicas, químicas en este caso, ¿no?
Y así, entre otras, de las distintas ramas o especialidades, ¿no? Ya sea en administración, en economía, en matemática, en física, en biología, en medicina, etcétera. Descartes aplicó una teoría incluso al cuerpo humano, ¿no? Y esa filosofía era mecanicista, al definir la naturaleza solo como materia en movimiento. Entonces, todos los fenómenos se pueden explicar con principios mecánicos de principio de causalidad. Pero Rosenberg toma en cuenta, por ejemplo, a Newton, que señalaba que no debemos aceptar más causas para los eventos naturales, ¿no? Que aquellas son verdaderas como suficientes para explicar su aparición, por lo tanto, debemos asignar las mismas causas a los mismos efectos. Por su parte, Immanuel Kant sostenía que la causalidad era la ley natural en sí. Bueno, varios epistemólogos positivistas ampliaron su teoría de unicausalidad, de pluricausalidad y así sucesivamente. Entonces, el cientificismo y al fisicalismo, al querer aplicar todas estas disciplinas, tomado en cuenta como ideal a la física, por ejemplo, ¿no? Las ciencias sociales sufrieron por partida doble de este determinismo. Así como lo hizo, ¿no? Augusto Comte y Émile Durkheim en sociología, que ha fundado justamente, ¿no? El campo de las ciencias naturales, por ejemplo, ¿no? Y Durkheim llega justamente a plantear una primera regla de la ciencia social, ¿no? Que corresponde en considerar que los hechos sociales como cosas en realidad. Y ese postulado o axioma es expresivo del reduccionismo ontológico sin entender justamente especificaciones dentro del campo respecto al otro. En conclusión, el positivismo empirismo señalaban que no hay hecho aislado, ¿no? En cuestión de acuerdo allí sostener fenómenos que obedezcan a una ley determinada y absoluta. No estamos de acuerdo en realidad, pero el científico debe de analizar, ¿no? Los hechos, luego de inferirlos o insertarlos en una explicación universal. Según los positivistas, estamos de acuerdo a la búsqueda, en este caso, de significados, ¿no? Que trascienden justamente meramente en la parte del estudio mismo de la fenomenología. Lo que corresponde, en este caso, un una universalidad, ¿no? Todo es homogéneo, vale decir, los tanto epistemólogos como también científicos de la modernidad, o sea, en la actualidad, concluían que la realidad justamente, en verdad es simple, es predecible de manera absoluta, siguiendo obviamente una flecha de tiempo, bajo una temporalidad lineal. Pasado, presente, futuro, ¿no? Donde existe un tiempo y un espacio absoluto. Bueno, coordenadas cartesianas como también los ha mencionado justamente René Descartes, o como también Isaac Newton, de esta física mecánica, ¿no? Que durará más de 200 años. O como Comte, con el positivismo, pasará como el paradigma predominante a nivel oficial de la institución de la misma. Bueno, entonces, ahí tomamos en cuenta justamente un impacto en la profundidad del devenir de de la humanidad. Hasta hoy en la actualidad se tiene justamente en situaciones de pandemia y realizando justamente investigaciones que vayan emergiendo, vayan justamente dotándose nuevas, nuevos sueros, nuevas vacunas que puedan justamente, ¿no? A próximas enfermedades contrarrestarlas y a partir de estas ir justamente, ¿no? En base a la ciencia misma, ¿no? Las posturas mismas, la parte experimental, por sobre todo, en los que se han seguido durante el transcurso del tiempo, en este caso, de varios aportantes, autores dedicados justamente a la investigación científica, ¿no? Como por ejemplo este Galileo, como verificó con el telescopio, ¿no? El centro del universo, que era el Sol, entre otras situaciones. También el positivismo y el marxismo son clásicos, ¿no? En este caso sobre la realidad para las estructuras funcionalistas, estructuras de reordenamiento, en este caso, de un equilibrio social que sigue justamente de orden inmutable. Y es así que tanto el positivismo como el funcionalismo, en cambio que se considera de manera marginal, dotándole justamente prioridad al equilibrio y al orden social. Entonces así tomamos en cuenta justamente la
epistemología desde esa perspectiva. ¿Sí? Entonces, es bien importante también indicar lo siguiente, ¿no? Dentro de la plataforma, de la misma forma, hemos tomado en cuenta dentro de la unidad número 1 como materiales complementarios para que ustedes puedan darle la lectura a la lógica de las ciencias de Jürgen Habermas, que es bien interesante desde una perspectiva cualitativa, desde ese paradigma naturalista interpretativo, las tendencias epistemológicas de la investigación científica en el siglo XXI, ¿no? ¿Cuáles son esas tendencias epistemológicas? Y los 4 paradigmas básicos de la naturaleza de la ciencia. Y el último libro que corresponde justamente al estudio, ¿no? El libro de Mario Bunge, el argentino investigador dentro del producto mismo que ha realizado, Ciencia, su método y su filosofía, ¿no? Entonces esas toman en cuenta muy importante aportes también de obviamente Mario Bunge a partir de una postura, ¿no? Positivista. Se tiene justamente ese artículo correspondiente, por ejemplo, que corresponde a los 4 paradigmas básicos de las naturalezas de la ciencia, ¿no? Este es un artículo científico en el que menciona la importancia de cómo la enseñanza de la ciencia, ¿no? La naturaleza de la ciencia es un concepto muy escurridizo, en realidad, ¿no? Dialéctico, ¿no? Construido sobre la base de análisis históricos, epistemológicos y sociológicos de la empresa científica, en realidad. Es un artículo que va más allá del análisis usual de autores individuales, ¿no? Aquí toma en cuenta paradigmas fundamentales, ¿no? Como el positivismo, el realismo, el instrumentalismo y el relativismo, ¿no? 4 paradigmas que toman en cuenta justamente los estudios de José Antonio, ¿no? Ángel Vázquez, José Antonio, María Antonieta, Pilar Acevedo, ¿no? Que son aportes justamente en relación a ese tipo de análisis que se los dejo también para la lectura correspondiente, ¿no? Y las actividades que también tienen que ir desarrollando en esta unidad número 1, ¿no? Que corresponde justamente a elaborar un comentario crítico, en este caso de las tendencias epistemológicas, ¿no? En el siglo XXI, ¿no? De José Padrón, ¿no? Ese es el documento que se tiene en esta parte, ¿no? Este es el documento, en la lectura correspondiente, y lo que se va a valorar es justamente la reflexión crítica, contenido en síntesis, ejemplos relacionados, y obviamente, ¿no? La puntualidad de presentar, ¿no? En el momento indicado. Bueno, esa tarea corresponde a 10 puntos. Bien, entonces ahí tomamos en cuenta justamente la unidad número 1 y vayan justamente realizando, ¿no? Aquella parte sintética que corresponde al estudio mismo de la epistemología aplicada en la investigación. Un gusto a todos ustedes, un saludo cordial a la distancia y nos vemos hasta la siguiente sesión.